Nehemías 1, capítulo 1 al 6, vimos la construcción de la muralla. Y del 7 hasta el 13 estamos viendo que el pueblo de Dios necesita que no solamente que las murallas sean construidas, pero que su fe sean construidas. Y hemos visto eso, vimos cómo el pueblo se reunió para escuchar la palabra de Dios, vimos cuando el pueblo se reúne y confiesa su pecado, y vimos también cuando el pueblo de Dios se comprometió a varias cosas, a guardar el sábado, a cuidar del templo y de los sacerdotes, a no unirse a los extranjeros para que estos extranjeros no lo aparten de Dios. Pero en el último capítulo comenzamos a ver que ese compromiso que el pueblo hizo, cuando Nehemías se fue por un tiempo, están regresando a lo mismo. Y lo que leímos del 1 al 9, y yo sé que eso hace mucho tiempo, fue que ellos habían dado una habitación a Tobías en una de las cámaras del templo de Dios, y que cuando Nehemías llega, porque se fue por un tiempo, porque el rey lo había llamado, él botó a Tobías y todas las cosas de él, lo arrojó afuera, los muebles de él. Y lo que estamos viendo es que el pueblo de Dios, ese compromiso que había hecho, ya se pasa el tiempo y se están tirando para atrás. Ese es el tema de este capítulo, de cómo Nehemías tiene que de nuevo animar al pueblo a que se acuerden del compromiso que habían hecho. ¿Ok? ¿Entendimos eso? Buen repaso. Amén. Ok, vamos a leer aquí. Yolanda, no sé si tú puedes leer o si está, Sí, o si está sí, mal. lo leo. Ok, pues vamos a leer del 10 hasta el 14, del 10 al 14. Ok. También descubrí que las porciones de los levitas no se le habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y lo establecí en su puesto. Entonces toda Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de esto estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se le consideraba digno de confianza, y su responsabilidad era partir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borre las obras de misericordia que ha hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Ok, Nehemías se fue y al regresar no solamente le habían hecho un aposento a Tobías en una de la parte del templo, pero ¿qué pararon de hacer en el versículo 10? ¿Qué pararon de hacer? ¿Qué paró de hacer el pueblo de Dios en el versículo 10? Los sacrificios. Ok, los sacrificios, pero Sacaron a los sacerdotes. sí, Los levitas. sí, comenzaron a descuidar a los levitas. Dice que también descubrí que la porción de los levitas no se le había dado. En otra palabra, esa parte que a los levitas le pertenecían, y vemos aquí, no sé si lo pudieron ver en el versículo 12, entonces toda Judá trajo el diezmo de cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Si ustedes se acuerdan, parte de lo que le tocaba a los levitas era el diezmo. Y cuando Nehemías se fue, aunque la gente dijo, no vamos a descuidar la casa de Dios, no vamos a descuidar a los levitas, después de un tiempo, ¿qué pasó? Lo hicieron. Lo hicieron. ¿Y qué tuvieron que hacer los levitas? Porque ya no lo estaban apoyando económicamente. ¿Qué tuvieron que hacer? Se fueron a buscar sus granos y Sí, se fueron al campo a trabajar porque tenían que comer. Que significa, esta es la idea.
que los levitas no están trabajando tiempo completo para cuidar de la casa de Dios, para enseñarle al pueblo la ley. So descuidaron a los levitas, se fueron para su casa. Wow, y me gusta el celo de Nehemías. Por tanto, reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Porque esta es la idea. Si los levitas no estaban ahí porque tenían que regresar a sus casas a trabajar, pues la casa de Dios, ¿quién la iba a limpiar? ¿Quién iba a hacer los sacrificios? Estaban abandonando la casa de Dios. Y Nehemías de nuevo reinstituyó los sacrificios y las porciones que le pertenecían a los levitas. Y a mí me gusta el versículo 14, y esto se va a volver como algo que se va a repetir una y otra vez. Nehemías ora al Señor. ¿Y qué le dice al Señor? Que él quiere que él sí, se acuerde de él. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borre las obras de misericordia que ha hecho por la casa de mi Dios y por tu servicio. ¿Sabe lo que Nehemías quizá está comenzando a entender? Que la gente se olvida de lo que uno hace. Ujú. Y que el único que no se va a olvidar es ¿quién? Es Dios. Y le dice, Dios, acuérdate de lo que yo he hecho. Cuando Nehemías se fue por un tiempo, ya la gente se había olvidado de lo que se habían comprometido y de la manera en que Nehemías lo estaba animando. Y Nehemías al final de su vida le va a decir una y otra vez, Señor, recuérdate, yo no estoy haciendo esto tanto por el pueblo, yo lo estoy haciendo por ti. Tú eres el único que te va a recordar de esto. Y eso es un buen lección para nosotros. Déjeme decirles, si nosotros estamos trabajando porque queremos obtener cierta recompensa humana, no vamos a desanimar, porque a veces el humano trabaja o no trabaja, a veces le damos la espalda por un minuto a la obra de Dios y la gente comienza a hacer lo que le da la gana. Tenemos que hacerlo sabiendo que Dios nos ve y Dios es que nos va a recompensar. Amén. Nos desanimamos, Roger, porque eso es lo que pasa, que ponemos mucha expectativa de que si yo te hago, tú me vas a hacer. Sí. Te tienes que acordar siempre de lo que yo te hago, y entonces eso nos desanima. Amén, amén, exactamente. So vamos a ver que esta idea, recuérdame, Señor, es lo que él va a repetir una y otra vez. Ese era el deseo de Nehemías. Ok, pues vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a ver otras cosas que ellos pararon de hacer. Del 15 hasta hasta el 22. Del 15 hasta el 22. Marta, ¿quiere ayudarnos? En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higo y toda clase de carga. Y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y les vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron los mismos sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes, pues, aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero 1 o 2 veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo.
Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Ok, en el versículo 15, si ustedes se acuerdan, ellos se comprometieron a esto, pero ¿qué comenzaron a hacer después de un tiempo cuando Nehemías ya no estaba cerca? ¿Qué comenzaron a hacer? A levantar el día de reposo. Sí, comenzaron a trabajar en el día de reposo en vez de guardarlo. En el versículo 15 dice, en aquellos días había en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. Estaban tratando de hacer vino en el día de reposo y traían manojas de trigo y cargaban en asno y también vino, uvas. En otras palabras, el comercio entero estaba vivo en el día de reposo. Y en el 16 él dice, también habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancía y lo vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Esto es lo que yo quiero que veamos aquí. Si ustedes se acuerdan, este compromiso que ellos hicieron en el capítulo 9 y 10, ¿se acuerdan? Ellos lo escribieron, lo hicieron como comunidad, firmaron el compromiso y después de un tiempo ya están regresando a lo mismo. ¿Qué nos enseña eso de la tendencia humana? Yo pienso que es una tendencia humana, no solamente de ellos, pero de nosotros también. ¿Cuál es la tendencia humana? Olvidar. Sí, y que nosotros podemos hacer un compromiso tan fuerte en un momento y al tiempo pasar, la fortaleza de ese compromiso ya no es tan fuerte. Y por eso es importante renovar nuestro compromiso al Señor y recordarnos una y otra vez de las cosas a la cual nos hemos comprometido. El ser humano olvidadizo y en un momento podemos sentirnos tan fuertes. Sí, Señor, te vamos a servir. No vamos a guardar el día de reposo. Y después pasa un tiempo y comenzamos a abrir la puerta, comenzamos a pisotear los lagares, entramos el trigo y ya el día de reposo está completamente. Yo lo he visto en mi vida. Yo sé que ustedes lo han visto en su vida. Y por eso es importante de comprometernos una y otra vez y recordar los compromisos que hemos hecho. Amén. Ahora, Nehemías no es fácil. Este hombre no es fácil. Cómo él confronta a los líderes y le dice, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día del reposo? Le recuerdan que los judíos, dice, sus padres lo hicieron y esa fue una de las razones por la cual Dios lo destruyó. Pero me encanta del 19 hasta el 22, porque aunque Nehemías dijo, ok, no vamos a trabajar en el día de reposo, el próximo sábado llegaron la persona a vender. Y Nehemías le dijo a ellos, la puerta está cerrada. Pero el próximo sábado, ¿qué pasó? Vinieron a vender de nuevo. Vinieron de nuevo. Y esta vez Nehemías le dice a ellos, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Ahora, Nehemías como gobernador podía hacer eso. Eso es lo que él está diciendo. Yo voy a tomar acción policial para que no hagan esto. Nosotros no tenemos ese poder. Pero lo que yo veo en Nehemías es como una fuerza de voluntad. Ok, tú vas a estar determinado a vender en el día de reposo, pues yo voy a estar más determinado que tú a que no se venda. Voy a cerrar la puerta y en este caso lo amenaza. Alguien dijo esto, a mí me gustó mucho. Él dice, hay algunos cristianos que le dicen no al pecado, pero lo que le están diciendo es, trata un poquito más fuerte. ¿Me entiendes lo que dice? A veces nosotros decimos, no, yo no quiero hacer eso. Pero ese no que le damos a la gente es como que si tú empujas un poquito más, ok, lo hago, ¿me entiendes?
Pero el no de Nehemías, él cierra la puerta y dice, no se atrevan a pasarse la noche otra vez aquí. El no del cristiano tiene que ser más fuerte para que la gente entienda, esto no lo voy a hacer. ¿Ustedes se pueden acordar de alguien que le dijo un no fuerte a un no fuerte? Yo puedo pensar en dos personas, ¿sí? Hola. Sí, pero ese negativo, él le dijo un no fuerte a Dios. No queremos decirle no fuerte a Dios. Pero ese, No entendí la pregunta entonces. donde le dije, como que fue un no fuerte al pecado. Daniel. Ok, sí, cuando él se comprometió, ¿cuál es la palabra que se usa? Él se propuso en su corazón no comerse la comida. Y José, cuando le negó a la mujer de Potifar. Ok, a mí se me gusta el de José, que le dijo a ella, no solamente yo no me puedo acostar contigo, ¿cómo yo voy a cometer este gran pecado contra Dios? Es como diciéndole, no te pases, por aquí te pase. Y también me gusta cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que no le impidiera. Apártate de mí, Satanás. Es un no fuerte. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener un no fuerte como el de Nehemías. Ok. Y él acaba de la misma manera en el 22. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Algo que quieren añadir ahí? No, está perfecto. Oye, pero, escúchame, él le dice siempre al Señor que se acuerde de él por lo que tú dices o otra razón. Siempre porque, como las personas se olvidan, pero que yo siento como que él está como pidiendo como que el Señor siempre lo tenga presente. Por lo que él hizo, no entendí bien. Sí, yo pienso que la idea aquí, y es interesante cuánto él lo repite al final de su vida. Y yo pienso que la idea es, Nehemías ya está mayor y Nehemías, ¿sabe? Quizá esta es la idea, quizás yo estoy en la cabeza de Nehemías y esto no es lo que él está pensando, pero tú sabes lo que es construir la muralla. Después tú ves que el pueblo se compromete a hacer lo correcto. Y pasan años y tú regresas y wow, el pueblo regresó a lo mismo. Y tú quizás comienzas a sentirte, wow, es verdad que lo que uno construye o ayuda, el ser humano, ahorita pasan generaciones y nadie sabe ni quién es Nehemías, ¿me entiendes? Pero él le sigue clamando al Señor, acuérdate, Señor, de lo que yo he hecho. Tú sabes, Señor, que yo he tratado de hacer lo correcto. Quizá esa es la idea, quizá otros tengan otra idea de por qué. Porque así se ve como un ejemplo, se ve como que yo estoy pendiente más en hacer las cosas a Dios para poder recibir el favor de lo que de su misericordia. Si a mí uno siempre está esperando la misericordia de Dios, sí. Pero se ve como que Nehemías está muy enfocado en que el Señor se acuerde de él. No sé, tú sabes, eso es lo que yo estoy. No, eso es lo que yo veo. Señor, acuérdate de mí. Tú sabes cómo yo he ayudado. Quizá ya él está viendo cómo la gente ni se acuerda que fue Nehemías que construyó la muralla. Y él le dice, Dios, acuérdate de mí. A veces también uno, en el medio de tanta maldad, de tanta gente, uno a veces percibe como que Dios, cuando mira aquí a la tierra, no está viendo a todo igual. En otras palabras, Señor, yo he hecho la diferencia. Amén, esa es buena. Sí. Me gusta esa, Rosa. En otras palabras, Señor, tú sabes que yo he tratado de ayudar a este pueblo y aunque estamos otra vez regresando al pecado, yo he sido diferente. Y eso es bueno. A veces nos sentimos así entre familia. Nos sentimos que, wow, yo he tratado de ayudar a mi familia, pero nadie responde al Señor, nadie hace la voluntad del Señor. Señor, acuérdate que yo he tratado, yo he sido diferente. Amén. Ok, la última reforma, otra vez, del 23 al 31, del 23 al 31. No sé si Damaris nos quiere ayudar. ¿Damaris? Sí, hermano. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod
porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ok, versículo 23. ¿Se acuerda que en ese contrato ellos también se comprometieron a alejarse de las personas extranjeras? Pero cuando Nehemías llega, después de un tiempo de estar apartado, ¿qué está pasando? Se casaron de nuevo y estaban Sí. unidos con los extranjeros. Sí, se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Y la unión era tan cercana que ¿qué estaba pasando en el 24? ¿Qué estaba pasando? Ya ellos no hablaban el idioma de los judaicos, Sí. de los judá. Ahora, yo voy a explicar algo y para mí que me van a entender. Dios en el Antiguo Testamento no quería que su pueblo judío se casara con extranjeros. No porque Dios era un Dios racista, sino porque lo que Dios enfatizaba era que cuando ellos se iban a casar con estas naciones que no servían al Dios verdadero, de que ellos lo iban a ¿qué? A apartar de Dios. De Dios. So, la razón no fue por raza, sino es por espiritualidad. Y sabemos esto porque ustedes pueden pensar en dos mujeres extranjeras que Dios la aceptó en el pueblo de Dios y llegaron a ser mujeres que cambiaron la historia bíblica. ¿Se pueden pensar en cuáles dos mujeres? Raab fue una. Rahab Y Ruth, y Ruth. So, la idea de Dios no es de que, yo soy racista, no quiero saber de todas esas naciones. Pero si la nación o la persona de la nación quería convertirse al Dios verdadero, pues ellos sí podían casarse con ellos. Eso es bien importante. La razón era espiritual, no racial. Y yo pienso que lo vemos aquí. Ahora, la reacción de Nehemías es fuerte. Así que lo reprendí y lo maldije. Herí a alguno de ellos y le arranqué el ¿qué? El cabello. Wow, este Jesús que levantando la mesa. Esto no está supuesto a ser así. Y él dice, y le hice jurar por Dios, no darán a sus hijas a sus hijos, y tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. Y vean que la razón espiritual, porque ¿qué él menciona? ¿Por qué que ellos no deben casarse con esa persona? Por Salomón. Sí. Por todo lo que cometió Salomón. Él dice, ve acá, si Salomón con toda su sabiduría, con toda su espiritualidad, el Señor se le apareció a él varias veces y él se casó con esa mujer extranjera y esas mujeres lo acabaron ¿qué? Siendo idólatra. Sí, lo sacaron de Dios. ¿Sabe lo que Nehemías está diciendo? ¿Cuánto más ustedes? Si Salomón no pudo resistir la influencia de estas mujeres paganas,
¿cuánto menos lo van a poder hacer que ustedes? Esa es la idea, esa es la idea. Ok, y para mí que es una buena lección para nosotros. A veces se hace la pregunta, ¿un cristiano se puede casar con una mujer que no es cristiana? Y déjeme decirle, antes de yo contestar esa pregunta, hay algunos que dicen que no, que la Biblia enseña que no se puede casar. Yo no soy de esa persona, porque no hay versículo bíblico que dice que no se puede casar. Hay un versículo que habla que no se unan wow, se me fue la palabra. La voy a Yugos buscar. desiguales. A yugo desiguales. Pero en el contexto de ese texto, no está hablando del matrimonio. La idea es que no nos unamos a una persona en pecado. En el contexto él está hablando, paren de estar yendo a los templos con sus vecinos, a los corintios. Ahora, hay un principio ahí. Hay un principio ahí. Y esta es la razón por la cual yo creo que eso no se trata del matrimonio. Porque si es pecado el estar unido con una persona que es creyente, pues una persona que no es creyente o no es cristiana, pues la persona tuviera que divorciarse de esa persona porque es como algo impuro. Pero Primera de Corintios 7 nos dice, no, si tú estás casado con una persona que no es cristiana, tú tienes que permanecer con ella y quién sabe si tú la puedes convertir. Ok. Pero eso no significa, esto es lo que yo quiero que me entiendan, que es sabio que un hombre o una mujer cristiana se una o se case. A veces en la Biblia hay diferencia entre qué es pecado y qué no es sabio. Y yo pienso que lo que esto nos enseña aquí, el principio que vemos aquí, es que no es sabio. Cuando un hombre o una mujer cristiana dice, ¿sabe qué? Yo me voy a unir a esta persona que no es cristiana, normalmente lo que pasa es que esa persona lo saca del camino de ¿quién? Del Señor. Amén. Y tenemos que ver la misma advertencia aquí. Si Salomón no pudo resistir esa influencia, tenemos que ser humildes y entender, quizás yo no pueda resistirla tampoco. ¿Ok? Amén. Okay. Oye, tú dices que no es como sabiduría, no es mandamiento, pero sí ser sabio, ser inteligente o saberse. O tener sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual, entiendo. Hay algunas cosas que Dios explícitamente dice que son pecados y no podemos cometer. Hay otra cosa que no es sabio espiritualmente y si tú lo haces van a haber muchas consecuencias y problemas. Y esa es la distinción que yo quiero hacer, ¿ok? Yo no creo que es sabio que un cristiano se case con otro cristiano, pero yo no veo bíblicamente si es pecado. Eso es lo que estoy diciendo. Ok, wow. Roger. Sí, Ingrid. Y hoy día ellos siguen con esta misma tradición. ¿Tú estás diciendo los judíos? Sí. Yo pienso que son así. Ellos son bien celosos por su sangre pura. Sí. Pero también yo conozco judíos que se han casado con personas que no son judíos. Pero, sí, no, yo también pero los judíos no ven eso como bien. Sí, después los hijos no los pueden enterrar en el mismo cementerio. Sí. Etcétera. Oye, yo veo que Nehemías estaba bastante empapado en la Biblia. No sé si porque todavía no estaba en el Nuevo Testamento, pero quiero decir en el Antiguo Testamento, porque habla de Salomón con certeza, pero él está diciendo que aparte de que le arrancó el cabello, él lo hizo que juraran por Dios. Y supuestamente no jurar por Dios está en el Antiguo Testamento. ¿Qué tú me puedes decir de eso? No, en el Antiguo Testamento lo que yo pienso que él está diciendo es que él hizo que hicieran una promesa delante de Dios. En el Antiguo Testamento tú podías hacer promesa delante de Dios. Tú tenías que asegurarte de cumplirla. Y podías arrancarle los cabellos también a los hermanos.
Como me dice que lo hizo jurar, tú sabes, por Dios, pero yo entiendo, si fue una promesa, yo entiendo. Déjeme decirle, hay algo interesante en él, y yo sé lo que ustedes también, yo lo estoy pensando también. En el Antiguo Testamento había una idea que el rey podía forzar a la gente a servir a Dios. Yo pienso, ¿se acuerdan con el rey Josiah? ¿Cómo es Josías? Así que se dice, Josías. Josías. Donde cuando él hizo un pacto con el pueblo, él le dijo, el que no sirviera a Dios, te vamos a matar, espada. En otras palabras, ustedes sirven a Dios, lo matamos. Y en el pueblo, y en el tiempo de Josías, el pueblo estaba sirviendo a Dios, aunque Jeremías dice, no de corazón. Ustedes más lo estaban haciendo porque le tenían miedo a Josías que lo iba a matar. Pero hay algo, en el Antiguo Testamento, los gobernantes, los reyes, sí pudieran hacer fuerza. Yo no sé si podían arrancarle la cabeza a la gente, los cabellos a la gente. Pero aquí yo pienso que estamos viendo un celo del antiguo pacto, de un hombre que quiere que se haga las cosas correctas. Y por eso yo oré al principio de que tenemos que orarle al Señor para que Él nos dé discernimiento, para ver cómo mostrar celo. Y otra vez, hoy en día no es yo ir a donde el hermano y decir, hermano, déjeme arrancarle los cabellos. Pero sí tenemos que pedirle al Señor. A veces significa, vamos a tener conversaciones bien serias aquí. Yo me acuerdo siempre una historia que una amiga mía de la universidad me contó, que los pastores de la iglesia de ella dice, wow, yo me acuerdo él se llama Buddy Payne. Él dice, y él era un pastor de uno de los pastores. Él dice, wow, yo siempre veía a ese hombre sonriente, tranquilo, pero él dice, habían algunas cosas que estaban pasando en la iglesia, y él dice, ese día yo vi a ese hombre que hasta el saco se quitó, ¿no me entiendes? Como que, y fue una conversación fuerte, no arrancó los cabellos, pero le hizo entender a la gente, esto es algo serio y tenemos que arreglarlo. Sí. Pero oye, Jesucristo en el templo por poco le arranca cabello de tanto dolor, cualquiera. Sí. Ok, Ingrid, después Gloriela y Damaris, sí. Roger, ese Tobías del que habla Nehemías ahí es el mismo Tobías que usan los cristianos que tienen un libro que se llama Tobías. No, yo no pienso, y no estoy tan formalizado. Este Tobías es malo, porque este es el Tobías que se sigue mencionando en el libro de 28, ¿no es? Ahí es. Sí. Sí. Sí, este es Sanballat y Tobías, el que se sigue mencionando en el tiempo de Nehemías. Este es malo. Yo me imagino que el hombre que escribió el libro de Tobías es un buen hombre, no malo. Roger, y ese todavía yo creo que no, es judío. No, por eso es que él sigue confrontando. Sí. Agitando. Sí. Y nota que él dice, hasta entre el sacerdocio, algunos se habían casado y él limpió el sacerdocio. Ok, Gloriela y después Damaris. Una pregunta. En el cumplimiento de la promesa de la tierra de Canaán, ellos sí tenían mandamiento de no unirse a otras naciones, sino solamente los matrimonios sí tenían que ser entre ellos mismos. No era un mandamiento. No, yo puedo buscarlo rápidamente aquí. Y la razón por la cual me acuerdo de esto, yo hice un sermón sobre, ¿cómo se llama el hombre? Salomón hace poco. Pero, ok, sí, déjame. Yo pienso que era un mandamiento que ellos no podían casarse con ellos. Porque en Primera de Reyes 11, él le dice, pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, menciona, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ella, ni a ellas se unirán a otro, porque ciertamente debieran su corazón. Era un mandamiento específico. ¿Sí, Damaris? Sí, hermano, yo estaba pensando que Nehemías es un gran ejemplo para nosotros, especialmente para los líderes, maestros, pastores, porque el celo de Nehemías es el mismo celo que debemos mostrar, porque los pastores y maestros son antorchas que nosotros seguimos como discípulos.
Y la verdad es que nos encontramos en tiempos muy peligrosos donde vemos dentro de la iglesia muchas cosas que se aceptan como verdad siendo falsas. Y si hay líderes que están dispuestos a afrontar la verdad sin titubear, encontramos maestros como Nehemías, que son celosos y que quieren que la obra del Señor permanezca firme. Sí. A mí me parece muy importante y muy bonito el ejemplo para nuestros días también. Amén. Y al yo prepararme para esta lección, wow, que el Señor nos ayude a nosotros. Yo pienso que vivimos en tiempos donde, y yo lo digo por mí, donde a veces es demasiado fácil ser demasiado permisivo, pero de tener el coraje de confrontar las cosas, obviamente no arrancando el cabello, pero hablando de estas cosas. Ok, Gloriela, otro versículo que ayuda con esto es Deuteronomio 7:3, donde el Señor donde Dios específicamente habla de eso. Pero otra vez, ¿cómo acaba Nehemías? Me encanta esto. Él dice, después que él restituye limpia el sacerdocio, dice el 31, hice arreglo para las provisiones de las leñas en los tiempos señalados y para las primicias. Y él acaba diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Él acaba con esa misma idea. Yo quiero que pensemos en algo. No es fácil hacer lo que Nehemías hizo. En este sentido, yo lo voy a decir. Vamos a suponer que tú eres Nehemías y tú ayudaste a que el pueblo se reforme en un tiempo. Pasan, no sé cuánto tiempo pasó, 5 años, 6 años, y tú regresas y otra vez el pueblo está ¿qué? Haciendo lo mismo. Lo mismo. Yo pienso que lo más fácil de hacer en ese momento es decir, tirar la mano hacia arriba y decir este pueblo es malo, yo voy a parar de trabajar porque no vale la pena. No es así, es dando por vencido. Y nosotros lo hemos visto, nosotros mismos a veces uno trata de ayudar a alguien y lo ayudamos y después de un tiempo regresa y a veces uno dice, ¿cuál es el punto? Oh, man. ¿Qué ayudó a Nehemías? Lo estoy haciendo para ti, Señor. Acuérdate de mí. Y eso nos ayuda a retrabajar. Yo sé que me estoy inventando esa palabra. A trabajar de nuevo. A decir, wow, otra vez mano a la obra. Otra muralla que construir. Otra reforma que hacer. Otra vez tengo que hablar de lo mismo. ¿Pero por qué? Acuérdate de mí, Señor. Eso es lo que nos da ánimo a seguir trabajando en la obra de Dios, a pesar de que no vemos a un pueblo que está respondiendo o cae de nuevo. Y tú sabes cómo yo sé que esa es la actitud correcta. Porque esa es la actitud de Dios con nosotros. Yo me imagino que Dios, como Nehemías, trabaja en nosotros, invierte en nosotros. Ok, yo sé que no funciona así con Dios perfectamente. Y Dios dice, ok, wow, ya sí, ya comprendió la verdad. Y la hacemos por un tiempo y algunos años después, caemos en lo mismo, o nos desanimamos, o caemos en el pecado. ¿Y qué Dios hace? Tira la mano y dice, acabé con este pueblo, ya estoy cansado. Vamos a trabajar de nuevo, vamos a ayudar, vamos a fortalecer. Y ¿qué ayudó a Nehemías a seguir trabajando, a seguir construyendo la fe del pueblo? Esta idea, acuérdate de mí, Dios, para bien. Ok, pregunta o comentario ahí. Ok, como siempre me pasé más tiempo de lo que yo pensaba.